del arte popular, arte del Perú antiguo y flora y fauna. Un momentito porque hay un protocolo que tengo que seguir. Primero tiene que presentar. Suave camay, como dice. En buen. Tengo que leer un protocolo y esto al comienzo y al final, ¿no? Entonces, esta es una ceremonia de sustentación de tesis para la obtención del título profesional de licenciada de arte. ¿Usted es la graduanda? Reunidos en sesión presencial hoy martes 11 de junio del 2024 a las 12 del mediodía, damos inicio a la ceremonia de sustentación para optar el título profesional de licenciada en arte. En esta ceremonia estamos reunidos el autor de la tesis, la bachiller Margaret Elizabeth Cristina Ríos Tarazona, y el jurado integrado por los docentes, doctor Jaime Mayaza Foy, presidente, magíster Emma Patricia Victorio Cánovas, asesora, magíster Raúl Rivera Escobar y la magíster Ana Teresa Guillermina Mayolo Divos, miembros informantes. Iniciamos la sustentación de la tesis titulada Nuevas visiones del arte popular, arte del Perú antiguo y flora y fauna en Instagram. Caso Ilustronauta 2018-2019. La bachiller Margaret Elizabeth Cristina Ríos Tarazona tiene 20 minutos para sustentar su tesis para optar el título profesional de licenciada en arte. Proceda usted. Muy buenas tardes, distinguido presidente, distinguidos miembros del jurado. Como ya lo ha comentado, voy a presentar la tesis Nuevas visiones del arte popular, arte del Perú antiguo y flora y fauna en Instagram. Caso Ilustronauta 2018 y 2019. Antes de empezar, quería agradecer también a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas por darme la oportunidad de ganar el concurso del proyecto de tesis de 2023 y a los asesores y a todos los que me han acompañado. Muchas gracias. Continúe, por favor. La tesis se justifica porque analiza una nueva visión de la cultura peruana, donde en un medio digital masivo que se encuentra dirigido hacia los jóvenes. En este caso, revalora tanto el territorio, el arte popular, la naturaleza, así como la historia peruana. Educa y concientiza a la población que se encuentra dentro de este medio, que en este caso es Instagram. Para entender la problemática tenemos que responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo es que Ilustronauta, Aldo Estrada Figueroa, presenta los recursos visuales que muestran las nuevas visiones de la cultura peruana dentro de los apartados arte popular, arte del Perú antiguo y flora y fauna dentro de sus ilustraciones, así como qué función cumplen estos recursos visuales y finalmente cómo se representan, cuáles son los referentes que se usan para presentar esta cultura peruana. Pasando a los objetivos, vamos a encontrar que el objetivo general es explicar cómo se representa la cultura peruana en las ilustraciones digitales de Aldo Estrada Figueroa. Para ello vamos a tener que analizar formalmente las obras, vamos a tener que identificar tanto los recursos visuales como los referentes de la cultura peruana y finalmente se va a valorar las obras de este artista. Como hipótesis, tenemos que los recursos visuales de las ilustraciones digitales de Aldo Estrada Figueroa adaptan tanto elementos plásticos e iconográficos de la cultura peruana. ¿Y esto qué hace? Fortalece una identidad nacional dentro de esta red social que es Instagram. Esta tesis está dividida en 3 capítulos. El primero, titulado Transformación de Arte y Cultura Digital hasta el año 2019. Este tiene 4 apartados. El primero presenta aquí la cultura peruana en Lima entre los años 2018 y 2019.
la virtualidad que están referenciados o que hacen referencia de eventos culturales peruanos. El apartado número 2, llamado Instagram, red social de difusión de la cultura peruana entre los años 2018 y 2019. Es aquí donde podemos observar cómo es que Instagram es un escaparate para compartir las obras de los artistas y llegar a un mayor público. En el siguiente apartado, llamado el desarrollo histórico de la tableta digital y los programas de diseño digital, encontramos toda una línea de cómo están, que tanto el hardware, que en este caso es la máquina, lo físico, como el software, que en este caso son los programas, han ayudado a los ilustradores digitales a crear sus obras. Y finalmente, para el cuarto apartado de este capítulo, tenemos a los llamados primeros ilustradores digitales peruanos hasta 2018 en Instagram. Aquí vemos a los pioneros, que en este caso el pionero sería Polo Verde en el año 2013. Y también, como observamos en la imagen, podemos entender que Ilustronauta también es uno de los principales ilustradores digitales que comenzó en Instagram. Para el capítulo 2 tenemos el marco teórico. Este se divide en 4 aspectos: la identidad cultural, la cultura peruana, la cultura digital y finalmente Instagram. En el caso de la cultura peruana lo presentamos como la diversidad de un conjunto de costumbres, un conjunto de prácticas, un conjunto de tradiciones que se han demostrado que han pasado durante la historia peruana. Asimismo, durante este transcurso de tiempo se han ido añadiendo, adaptando elementos de otras culturas hacia la misma. En el caso de identidad cultural, lo tenemos como un proceso dinámico y también complejo. Se da debido a la interacción de diversas culturas y diversos contextos. Asimismo, se crea con ello una hibridación cultural. Eso lo dice Gatlin. Ahora, ¿de qué hablamos con hibridación cultural? De creación también de nuevas identidades y de una resistencia a la homogeneización cultural. Con esto me refiero a que las manifestaciones culturales no van a ser iguales, sino que se van a adaptar al contexto, al tiempo. Para el siguiente apartado vamos a hablar de la cultura digital. Esta se da en medios en línea, en redes sociales, y está en realidad adaptado y cercado hacia las personas en general, hacia el mundo globalizado, así como hacia los artistas. Entonces, tenemos esta cultura digital en un medio virtual. Finalmente, Instagram, como ya hemos mencionado anteriormente, Instagram es una red social donde se puede compartir las obras y tener mayor alcance hacia las personas. Pasando al capítulo 3, llamado Aldo Estrada Figueroa, Ilustronauta, y sus obras en Instagram, vamos a observar 4 apartados. El primero, referenciado a su biografía. Él es peruano, nace en 1982, y aquí podemos observar quién es. Es un diseñador, es un muralista, es un docente. Él ha tenido estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la institución de La Cochera. De igual manera, ha tenido diferentes influencias, tanto internacionales como nacionales. En el caso de internacionales podemos mencionar a Diego Rivera, también podemos mencionar a Keith Haring, y en el caso de nacionales podemos mencionar a Polo Verde. Así como que desde su infancia, él ha podido observar en canales como Cartoon Network o Nickelodeon caricaturas, y estas mismas caricaturas han sido parte de su influencia hasta la actualidad. Finalmente, quiero resaltar la influencia de los muralistas de la década de 1980. Ahora, también quisiera destacar por qué Ilustronauta tiene ese sinónimo como Ilustronauta. Bueno, esto es debido a que cuando él se concentra ilustrando, se siente en un viaje así. Para el siguiente apartado tenemos el proceso de la creación de su obra. Aquí empezamos con una idea o un concepto. De esta idea o concepto pasa a realizarse una investigación.
finalmente pasa a la exploración y bocetaje y digitaliza creando líneas en capas, ya que usa el programa Illustrator, que se divide en capas y crea tanto la capa de líneas, la capa de colores, la capa de luces y sombras, y al finalizar y mostrar todas las capas, realiza los detalles, ¿no? Como observamos aquí. El siguiente apartado hablamos de su clasificación. ¿Por qué estamos clasificando a las obras de arte Estrada? Porque en realidad nos muestra tanto el arte popular, tanto el arte del peronismo y finalmente la flora y fauna. El arte popular haciendo referencia a las máscaras de las danzas tradicionales peruanas, el arte del peronismo haciendo referencia a dioses o deidades del peronismo y finalmente la flora y fauna a la riqueza natural del país. Para el apartado siguiente, que es análisis de una selección de obras representativas de la cultura peruana, aquí es donde debo de mencionar que se han seleccionado 8 para este apartado. Sin embargo, solamente voy a hablar y analizar de una obra. Esta es la que corresponde a la categoría de arte popular. La obra se llama La Diablada Paloma, se presenta, es publicada en 2019, como observamos aquí, tiene un formato horizontal con una imagen central y esta misma se encuentra delineada. Aquí quisiera mencionar algunos aspectos de conceptos fundamentales de Wolfing, que en este caso es la multiplicidad, la linealidad y finalmente la profundidad, que pese a que cada elemento está delineado y casi separado por las luces y sombras, el artista llega a crear volumen en cada sección. Aquí quisiera mencionar las firmas del artista. A mi mano derecha inferior vamos a poder encontrar la firma de Ilustronauta de manera dinámica. De igual manera vamos a poder observar otra firma en la zona superior de la imagen, en el medio, justamente en la imagen central, y esta específicamente se da para proteger su autoría, ya que en internet muchas veces lo que pasa es que se recorta la imagen y se hace pasar como de otra persona. En esta parte que muestra tanto el equilibrio como la inscripción de la máscara en 2 triángulos, también quisiera resaltar el hecho de la dualidad que está relacionada justamente a las máscaras tradicionales de la danza de las tabladas. Villasante Ortiz menciona que existe dualidad en estas, y aquí yo lo podría percibir tanto con el triángulo abajo que señala, que señala el aspecto de la paloma como un aspecto demoníaco, y la zona superior del ave superior como un aspecto divino. Entonces aquí presentamos una dualidad. Para esta imagen hemos realizado un análisis, una sección de ejes y de diagonales. En el caso del eje vertical vamos a poder comprobar la simetría del personaje principal. En el caso del eje horizontal vamos a poder ver cómo es que se encuentra a la mitad del degradado del fondo de la imagen, así como la coincidencia de la terminación de los cuernos y las orejas de murciélago del medio. Finalmente, las diagonales nos sirven para darnos cuenta cómo es que el artista ha compuesto con los cuernos, que justamente terminan cerca de estas diagonales, y los ojos del ave de mayor tamaño. Aquí podemos observar que la obra está dividida en 5 planos. Este es uno de ellos, donde se encuentra el pico y la parte final de los cuernos más cercanos a nosotros. Por eso es que estamos diciendo que son de primer plano. Aquí quisiera agregar algo más, que es el análisis mediante el sistema hexadecimal. Y con esto me voy a apoyar. El análisis hexadecimal se hace referencia al sistema RGB. O sea que cada color tiene 6 códigos, y en estos 6 dígitos, y en
significa red, green and blue. Entonces, los dos primeros códigos corresponden al color rojo, los dos segundos corresponden al color verde y los dos últimos corresponden al color azul. Y no solamente con la visión podemos observar el contraste y la saturación, sino también podemos comprobarlo con estos mismos códigos. Si el número, la numeración se encuentra más cercano al 0, tenemos un color desaturado. En cambio, si se encuentra más cercano al F, tenemos un color saturado. Ahora, ¿qué pasa si todo el código es 000? Tenemos luz, tenemos blanco. Y si todo el código es FFF, tenemos al negro. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no es del 1 al 10 o del 1 al 11? ¿Por qué estamos agregando también letras? Porque en realidad el sistema hexadecimal va desde el 1 al 9 y va desde la A a la F. Es así también como podemos comprobar también los colores si son cálidos o son oscuros. Si están más cercanos al red, son más cálidos, y si están más cercanos al blue, son más fríos. Aquí quisiera hablar sobre el fondo de la imagen. Hemos encontrado un patrón, pero es un patrón disperso. No es un patrón que está necesariamente lineal o en columnas. Aquí vamos a ver la figura de la paloma. Esta figura se encuentra en una posición de búsqueda, ¿no? Vamos aquí a ver una situación donde la paloma se encuentra buscando una comida, se agacha y la recoge. Así también, si hacemos zoom, vamos a poder observar la textura que tiene este fondo. No es un fondo solamente plano y degradado, sino que también posee cierta textura. Y finalmente quisiera hablar de la regla de los tercios. Aquí vamos a poder observar cómo es que dentro de los vértices, en los vértices encontramos los puntos en los ojos rojos, que son los que más atraen. Y de igual manera, en la zona superior, los vértices se encuentran separados. Entonces, no es una coincidencia, sino es parte de la composición. Son partes fundamentales donde el artista quiere hacer destacar la obra. Y finalmente quisiera aquí hablar sobre las referencias que yo he puesto con respecto a las mujeres tradicionales. Aquí tenemos un guaco retrato mochica, aquí también tenemos una máscara de la Diablada, máscara del Diablo Mayor en la danza de la Diablada, de Jaime Valdescapio, y finalmente del pueblo de Toby, el pequeño Olillo. Esta imagen relacionada a nuestro Perú antiguo, esta imagen relacionada a lo tradicional, arte popular, y finalmente Toby, el pequeño Darío, relacionado justamente a la ilustración digital, pero que se publica en Instagram. Tanto, como vemos aquí, tanto colores, como composición, como formas, están relacionadas a la imagen. Finalmente, quisiera que me permitan leer las conclusiones. ¿Sí? Muchas gracias. El análisis de la selección de Alistra Figueroa, ilustronauta, presentado en la tesis, revela claras referencias a la cultura peruana. En la sección de arte popular, la máscara de la danza de los diablos de Pacartambo destaca por su distribución compositiva y la incorporación de características zoomorfas de animales peruanos identificables. En la sección del Perú antiguo se observa elementos de la historia peruana precolombina, tales como la estela de Raimondi, la representación del dios Ayampay en un vaso cerámico mochica y en los muros de la Huaca de la Luna. Las características que se han seleccionado de estas obras de arte están relacionadas con la fauna del territorio, felinos y serpientes, además de usar algunos elementos usados en la vestimenta. En cambio, la sección de flora y fauna presenta animales representativos del Perú, no relacionados con animales cotidianos, actuales o con culturas ancestrales como los mencionados apartados, sino más bien con las tradiciones. El gallo alude a la pelea de gallos, la llama a la obtención de fibra y la creación de productos en base a este material. Y con respecto al guacamayo, se conserva la tradición lingüística de quechua en el nombre huaca, que significa el templo sagrado, y mayo, que significa río. Con respecto a los recursos visuales de la primera sección, se ha observado el uso
de características felinas en los animales, la multiplicidad de ojos y colores estridentes, la reminiscencia de las máscaras de Copacabana y de las obras de ilustradores digitales peruanos en Instagram. Asimismo, en el siguiente apartado, se predominan los recursos estilísticos en las características físicas y los elementos presentes en la vestimenta. La influencia de artistas digitales peruanos actuales son las características caricaturescas como los brazos ondulantes, sin esqueleto y el uso de colores saturados en contraste. En cuanto a la composición, la sección en franjas de las obras que recuerdan a los queros, además que cada elemento se encuentra delimitado por líneas como en las representaciones de figuras en cerámicas de culturas del pasado peruano. De igual forma, este delineado es un recurso presente en la ilustración digital peruana pionera. Se reconoce el aporte estilístico y temático de Ilustronauta, ya que presenta una adaptación de formas reconocibles por los peruanos hacia lo contemporáneo, para que las siguientes generaciones tengan una mayor cercanía a estos referentes. Ejemplo de estos recursos son los fondos, que en comparación en las obras tradicionales peruanas exhiben un degradé y se fusionan. En caso de algunas obras con espacios urbanos actuales, como la calle o los paisajes naturales, como el desierto, o en caso de la última sección se observa espacios celestiales de atmósfera mágica y fantástica, alejada de la realidad natural. Asimismo, se encuentra presente la fusión de animales cotidianos con las máscaras tradicionales. El artista enmarca cada elemento como si fuera un testimonio, otorgándole a los animales una característica antropomorfa fantástica. Otra manera de atraer la identidad de una forma directa es con la vestimenta, ya que estos personajes tienden a usar ropa actual con características y patrones antiguos. Igualmente se despliegan de lo hierático para dar paso al orgánico, la combinación de elementos ondulantes, la incorporación de ojos desproporcionados y la flexibilidad de los personajes, como las deidades, son características distintivas del autor. En definitiva, el artista adapta recursos y referentes plásticos de la cultura peruana a su mundo fantástico y colorido, donde predominan lo orgánico, los colores saturados y los contrastes. Es claro que el artista refuerza la identidad nacional a través de nuevas visiones, adaptándolas al contexto actual. Su objetivo es valorar, enaltecer e identificar con mayor fuerza ciertas características de la cultura peruana. ¿Qué mejor manera de conectar con las nuevas generaciones que presentar las máscaras de danzas tradicionales con animales reconocibles, vistiéndolos con ropa actual, o de representar deidades con vestimentas que incluyan iconos familiares para ellos, transportándose en medios digitales? Medios cotidianos. La inclusión de animales peruanos con elementos contemporáneos como cerros que aluden a las zonas rurales o personajes que surfean sobre plumas. Refuerza la conexión con el entorno. De igual manera, las carreteras que rodean las montañas reflejan la realidad del país. Las nuevas visiones propuestas por el artista son cruciales para preservar el patrimonio cultural y ecológico, para construir una relación armónica con la naturaleza. En definitiva, el discurso de identidad nacional del artista se dirige a las generaciones futuras para que valoren y preserven los símbolos del Perú antiguo, su naturaleza y el arte popular nacional. Muchas gracias. Quisiera agregar también esta selección que he hecho de bibliografía. Estos son los que quisiera destacar, sin embargo, van a encontrar en la tesis lo que resta. Muchas gracias. Muy bien. Ahora pasaremos a la sección de las preguntas y respuestas. La pregunta del $1.000.000. Helen Curti pregunta. Helen Curti, antiguo, ¿no? Bueno, la asesora, la profesora magíster Patricia Vittorio va a preguntar al final, ¿no es cierto? Esto, quizás Mina quiere comenzar a preguntar algunos aspectos de su exposición y del contenido de su tesis. ¿Cómo no? Me parece muy interesante el tema que has abordado, me parece nuevo y de gran trascendencia. Y en ese sentido
a mi pregunta. Tú has trabajado sobre la influencia que tienen los elementos del Perú antiguo, del arte popular y de la flora y de la fauna en la obra del ilustronauta, ¿no? En su viaje artístico, ¿no? Entonces yo quiero preguntarte, en ese sentido, ¿de qué manera tú crees que los elementos nacionales de los que estamos hablando, de todos los capítulos que hemos mencionado, trascienden a través de esta manifestación artística que es en las redes sociales, puesto que las redes sociales están globalizadas? ¿De qué manera se reconoce a nivel global estos elementos de la cultura peruana y de la identidad nuestra, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad creo que eso también tiene que ver con dónde o hasta dónde ha llegado el mismo artista, porque sus obras no solamente resuenan aquí en Perú, sino también a nivel internacional. Entonces llevan estos elementos, las máscaras, llevan de repente estas montañas, estos sapos, o llevan, bueno, no lo he mostrado, llevan estas formas hacia otros lugares con la noticia, con también el que uno pueda acceder a verlos, porque no solamente es la noticia llegó a tal lugar, se hizo bulla y ahí quedó, no, sino que la persona tiene la posibilidad de ir y buscar la red social e ir a ver la obra y ver qué cosas son interesantes y de dónde vienen estas formas, estos recursos, de dónde viene de repente, en el caso de la Diablada Paloma, estos cuernos o esta dualidad, quiénes lo manejan, qué parte y cómo es que el artista ha sido o ha ido reivindicando justamente la obra. Ahora, no solamente es, aquí no lo he mencionado, pero no solamente es la misma imagen, sino que él al momento de publicar sus obras también tiene una serie de publicaciones de cómo realiza la obra y qué referentes él está usando. Entonces no solamente dice wow, los elementos son de acá porque yo lo digo, ¿no? Sino que mira qué referencias estoy usando, mira cómo lo estoy realizando, ¿no? Entonces ahí creo que también llega mucho más allá, llega a trascender mucho más. Gracias. Sí. Muy Creo bien. que sí. Muy bien. Ahora el profesor Magíster Raúl Rivera. Sí, yo estuve leyendo la tesis y me pareció muy interesante porque es un tema nuevo y sobre todo nos habla mucho acerca de la importancia que tiene actualmente la tecnología en efectos positivos. Hemos visto en estos últimos años el sentido negativo que lamentablemente tienen determinados medios tecnológicos, pero en este caso es un medio que permite difundir y a gran escala, sobre todo a diferencia de las obras de arte tradicionales, este tipo de expresiones. Yo quería saber en todo caso cuáles son las limitaciones que tiene el artista en este tema de lo digital. Te hablo, por ejemplo, del tema de la inteligencia artificial. Uno ahora tiene la capacidad de entrar a estos programas y simplemente diciendo algo se crea una obra, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene la creación artística o qué limitaciones en todo caso en cuanto a aspectos tecnológicos? Bueno, voy a hablar principalmente de Instagram porque creo que justamente ahí es donde se presenta la publicación. En el caso de Instagram muchas veces delimita el formato, entonces creo que esa sería o partiría desde ese aspecto y no tanto desde el aspecto de la IA. Entonces, si delimita un formato, no puede realizar a gran escala de repente una imagen o una obra, sino que tiene un espacio específico para poder moverse y diseñar. Pasando al tema de la IA, creo que la IA todavía no ha llegado en realidad a
crear ese sentido de pertenencia o identidad, porque en el caso de Ilustronauta él incluso tiene un proyecto donde busca eso, busca concientizar, busca fortalecer la identidad nacional, muy aparte de sus obras. Entonces tiene otra connotación, no solamente es crear por crear y agarrar elementos, sino también tiene un discurso, ¿no? Creo que la mayor limitación que podría llegar a tener sería justamente eso, el formato, porque también tiene personas que lo apoyan, personas que les gusta su contenido, les gusta su obra, y eso se ve en los me gustas de Instagram. Y finalmente que él, creo que él no va por ese sentido, o sea, sí usa lo digital como un medio, más no es todo, es un medio, es un soporte diferente, pero sí es un soporte. Y creo que aquí lo que hay que resaltar en realidad más es la originalidad y lo que uno puede construir. No es, como le digo, solamente agarrar elementos, sino también es crear un discurso y ver qué tan lejos puede llegar ese discurso y qué tanto la gente se puede identificar con eso, cómo se puede identificar. Bueno, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. ¿Me has preguntado? Sí. Entonces, no, bueno, ¿tú preguntas al final? ¿Me has preguntado? Yo tengo sentimientos encontrados en relación a su tesis. Unos sentimientos porque yo, por formación o por edad, o por una combinación de ambas cosas, me resisto no me resisto, sino que encuentro gran dificultad en este tipo de creaciones. Dificultad no de entender, sino de la clasificación que le demos nosotros a este tipo de manifestaciones, a estas creaciones. Normalmente no hubiera aceptado llamar a esto historia del arte. En otros momentos no lo habría aceptado. Sin embargo, tengo que estar de acuerdo con Patricia en que las cosas cambian, el arte se renueva, ¿no es cierto? Y hay que darle a la escuela de arte, en la escuela de arte hay que dar cabida a este tipo de manifestaciones. Y yo creo que su tesis es esa puerta que se abre y que es pionera. Me parece que su estudio es un estudio pionero de este tipo de manifestaciones. Entonces, además encuentro que su tesis es un estudio bastante completo, es un estudio muy organizado, está muy bien expuesto todo, muy ordenado. No he tenido ninguna dificultad de leer esto y ha sido muy claro para mí entender. Sin embargo, sigo pensando, a pesar de mi disposición a entender estas cosas, y Patricia se ríe porque me conoce como si fuera mi madre, sabe que yo no, entonces, ¿por qué? Porque, reitero, yo no sé aquí dónde está la creatividad del artista. Y ya usted me va a decir que va a tratar de explicarme la composición estética de las máscaras, y yo aprecio ese esfuerzo, ¿no? Sin embargo, claro, si yo voy a un museo a ver a Rubens, o voy a una galería a ver a Zurbarán o a cualquier otro pintor y quiero comprarme ese cuadro, me lo compro y me lo llevo a mi casa. Lo cuelgo en mi pared y me siento ahí a tomar una bebida y me pongo a mirar el cuadro y disfrutar del cuadro. Perfecto. En el caso de este tipo de producción, me queda en el aire, ¿no? Yo quiero, supongamos que esas mascaritas que usted ha enseñado a mí me atraen, me gustan, y quiero
tenerlas en mi casa para apreciarlas. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Las bajo de ahí, las pirateo y las pongo en mi computadora y ya está. Porque Bueno, en este caso tengo que mencionar, aunque ya va un poco fuera del tema de Ilustronauta, que existen las NFTs. Las NFTs tienen que ver justamente con comprar, digamos, obras digitales y tenerlas como autoría uno mismo. Y ahí puedes mostrarlas en los medios que se te es posible. En este caso podría ser en tu misma red social de Instagram. También se usa, lo podría descargar y lo podría poner en la pantalla de su televisor. Algunos lo ponen como también pantalla del celular o... sí, pero así como pirateo yo la foto, hay 100 millones de personas en el mundo que pueden hacer lo mismo, ¿no es cierto? Y entonces se pierde el carácter de unicidad de la obra, ¿o no? No, bueno, en realidad yo creo que no se pierde el carácter de unicidad de la obra, porque la finalidad también de la obra es que pueda llegar a todas las personas que se puedan sentir identificadas con la misma obra. Entonces, si usted solamente la tiene para usted, ya no llega a crearse una identidad cultural colectiva, se pierde ello. Yo no sé si eso es de la pertenencia también a la identidad cultural, ¿no? Esta nación tiene muy claro desde hace muchos años su identidad cultural, ¿no? Lo que no tiene es otro tipo de identidad, pero la identidad cultural que tiene el Perú es algo, un factor, una característica de la vida peruana que incluso es envidiada en países como Chile, ¿no? La gran tragedia para Chile es que no tiene el contenido cultural que tiene el Perú y que mucha de su población no son blancos como los argentinos. Entonces, esto... sí. Disculpe, ¿me permite agregar? A ver, me permite. Sí, en realidad muchas veces yo veo las publicaciones en Instagram como, en realidad, como murales, ¿no? Los murales se publican en las calles, bueno, se pintan en las calles y están dispuestos a todo público. En este caso no sería un mural físico, sino más bien es un mural digital. No es un mural para todo público y justamente el post es en realidad una publicación de un mural de perfil a nivel virtual. No nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Porque cuando usted mencionó la palabra mural, yo estaba pensando pues en un mural italiano del siglo XVI, porque esa es mi formación. Usted entiende, yo estas cosas cuando veo los graffiti en la calle o los anuncios esos en letras de tinta bien brillante sobre fondo negro, esos que veo en los barrios populares, anunciando polladas, parrilladas, los aguabella, ese tipo de cultura, ese tipo de arte, esos colores no me gustan. No me gusta. Pero bueno, mi gusto aquí no tiene que ver nada. Hay otra cosa, reitero que su trabajo me parece muy bueno, como método. No comparto muchas cosas y muchas cosas tampoco las comparto porque no las conozco. Tengo que decir todas las cosas como son. Pero una cosa que me alarma, ¿sí?, de su trabajo es el libre uso de la palabra cultura. Usted dice, por ejemplo, aquí, las noticias publicadas en los diferentes medios son nuestras fuentes principales para tener un panorama general de la cultura de Lima. Las noticias publicadas en los diferentes medios. ¿Cuáles son los diferentes medios? Digo yo, prensa, revistas, televisión, radio, y yo escribo aquí, y los libros, los estudios académicos, y los seminarios, los congresos. Eso no existe en donde se trate este tipo de cosas. Sí, en realidad sí existe. Sin embargo, como mi tesis va más dirigido hacia lo digital, creo en realidad que es mejor seleccionar lo que está dentro del medio, que en este caso es lo digital. Sí, claro, pero también hay
reuniones de expertos de vanguardia que tratan este tipo de arte. Yo sé que tengo las actas de algunos congresos en donde se toca el arte contemporáneo, el arte digital, las últimas tendencias, ¿no es cierto? Y todo esto no es exclusivo del Perú, hay fuentes que están publicadas en otros lados y que eventualmente podrían servir para tener una idea, pues darle una formalidad más severa a este tipo de producción, ¿no? Ahora, usted dice el panorama cultural de Lima, y en otra parte habla usted, ya se me perdió la página, pero le había señalado, el uso de no sé cuántos en la cultura del Perú. Yo quisiera saber, cuando usted habla de la cultura, se está refiriendo a un problema de la cultura visual en el Perú, o la cultura en el sentido general, porque la cultura en el sentido general, que en algunos casos me parece que usted toca, es digamos, distinto, ¿no? Todo lo que hacemos nosotros, la manera como nos sentamos, cómo nos comportamos, el lenguaje que usamos, la manera como movemos las manos o lo que fuera, todo es parte de una cultura que nosotros practicamos, ¿no? Entonces yo esa parte no la entiendo muy bien porque me parece que hay un poco de contradicción. Ahora claro, se me ha perdido la página que ya la tenía señalada y no sé buscarle el ejemplo, pero me parece que en el uso de la palabra cultura hay una cuestión alarmante aquí, ¿no? Quizás el alarmante soy yo, el alarmado soy yo, o el alarmista soy yo, ¿no? O el alarmacionista, ¿no? Soy yo, ¿no? Pero me ha parecido intuir que hay una suerte de contradicción en el uso de la palabra cultura. Explíqueme usted cómo usa usted la palabra cultura. Justamente la palabra cultura y va también con la identidad cultural. La palabra cultura en realidad en este caso va con cultura digital, o sea, con lo que se está publicando en relación a las noticias peruanas en el medio digital. En realidad, de repente no va tanto a estos aspectos generales que usted menciona de cómo uno se comporta día a día o qué es lo que hace un peruano al momento de, no sé, desayunar o de repente cómo es su chicharrón, sino más bien va a las noticias que se han ejecutado durante esos tiempos y que han destacado más en realidad. A eso me refiero con cultura, a qué es lo que aparece en las noticias, especialmente con respecto al aspecto cultural. A mí sí, entiendo eso, pero yo entro a Instagram con mucha frecuencia. Acá lo tengo en el teléfono, lo tengo en casa. Entro para mirar a ver qué cosas hay. Noticias del Perú no encuentro. Bueno, va a depender mucho de cómo es que el algoritmo lea su perfil. Eso es. No te olvides de mi calle de la boca. Es eso. Sí, porque bueno. yo tengo aquí un icono que dice Instagram y eso es uno de los muchos versiones de Instagram que pueden ver. Lo que sucede es que la aplicación lo que hace es que dependiendo a las búsquedas de cada perfil le va mostrando qué es lo que prefiere ver. Entonces, si a usted le gusta ver... ¿Y cómo sabe qué prefiero ver? Por tu búsqueda, cuando tú pones... Me tiene chequeado. Estoy perseguido. Bueno, como todos. Bueno, hija mía, le agradezco mucho su paciencia y su explicación. Quiero nuevamente felicitarla porque como método y presentación este trabajo me parece muy bueno. Y reitero, creo que es un trabajo pionero, ¿no es cierto? Porque yo nunca había visto en la universidad, en la Escuela de Arte, desarrollar un tema como este, ¿no? Y
me parece importante que se haga. Me parece importante que se haga porque se hace en muchos lugares del mundo actualmente, en los sitios del primer mundo, en las universidades, en los congresos, en los seminarios que se hacen, se toca mucho este tipo de producción. Y hay una cierta estética, unos ciertos valores y una cierta formalidad ya desarrollada sobre este tipo de arte que viene en las actas de estos congresos, por eso que me he referido a ellos, ¿no? Bueno, la felicito y dejo el paso a la profesora Alicia Victoria. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Manuel, porque has hecho un muy buen trabajo, sobre todo teniendo en cuenta el periodo en el que lo has tenido que realizar, ¿no? Porque terminamos el semestre y tenía solamente hasta junio para presentar la tesis, que me parece que ha sido no solo desarrollada, como ha explicado el profesor Mariaza, ordenada, organizadamente, sino también por la meticulosidad en el análisis, ¿no?, de las imágenes. Y realmente yo creo que con todas las preguntas y las respuestas que ha habido, quedo satisfecha, no voy a hacer ninguna pregunta y solo reitero mis felicitaciones. Sí, has hecho un buen trabajo. Vale, pues muy bien. Muchas gracias. Entonces, ahora el jurado entra en deliberación. Vamos a
resultado de la sustentación, tesis, de haber resuelto las preguntas, y el acta respectiva dice lo siguiente. Reunidos en sesión presencial el día martes 11 de junio del 2024 a las 12 del mediodía, el jurado de sustentación estuvo integrado por los profesores Dr. Jaime Mariaza, fue presidente, Magíster Emma Patricia Victorio Cánovas, asesora, Magíster Raúl Rivera Escobar y la Magíster Alma Teresa Guillermina Mayor Olivos, miembros informantes. Después de la exposición de la graduanda Margaret Elizabeth Cristina Ríos Tarazona, la lectura de sus conclusiones y absueltas las preguntas formuladas por el jurado, este se retiró a deliberar y acordó calificar la tesis Nuevas visiones del arte popular, arte del antiguo Perú y flora y fauna en Instagram, caso Ilustronauta 2018-2019, con la nota de 20, que quiere decir aprobada con máximos honores. Después de la calificación se comunicó a la graduanda la nota obtenida. El presidente del jurado recomienda a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas el otorgamiento del título de licenciada en arte a la bachiller Margaret Elizabeth Cristina Ríos Tarazona. Concluido el acto académico hay un proceso. ¿Hola? Un momentito, horas firman la presente acta por cuadruplicado. Bueno, no me han dado cuadruplicado, pero ya nos acercaron copia. Entonces, esto ha sido aprobada. Contra todo pronóstico. Muchas felicidades.